una definición con nuestras propias palabras, pero vamos a hacerlo de una manera sucinta, ¿no? Son garantías esenciales de la que goza toda persona para que podamos vivir como seres humanos. O sea, nosotros tenemos una condición, ¿no? Somos una especie, chicos, bastante especial, como sapiens sapiens. Y entonces tenemos un valor fundamental que se conoce como la dignidad, ¿cierto? Entonces, sin los derechos humanos no podemos cultivar ni ejercer plenamente nuestras cualidades, nuestra inteligencia, talentos y espiritualidad. Esta definición que estamos compartiendo es la que nos presenta las Naciones Unidas, ¿sí? Y tener en consideración entonces ese valor que llamamos dignidad. Todos nosotros somos seres humanos, ¿sí? Y concepciones de los derechos humanos hay varias, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de los naturalistas, que consideran que los derechos humanos son parte intrínseca del ser humano, ¿no? Por el simple hecho de su naturaleza. Luego tenemos también a los positivistas, a los socialistas y chicos, podríamos considerar que de todas estas influencias hay algo de razón, ¿no? Cierto es que nosotros hemos ido evolucionando como especies y eso nos ha hecho merecedores entonces de los derechos, pero que los derechos se fueron conquistando con el tiempo, ¿cierto? Y que es necesario consagrarlos en instrumentos jurídicos, ya sean nacionales o internacionales. Así pues, vamos a mencionar ahora lo que serían las características de los derechos humanos, ¿sí? Tener en consideración, a ver, tener en consideración entonces que todos nosotros somos humanos y por lo tanto merecemos aprovechar, gozar de estas facultades. Por eso decimos que los derechos humanos son universales. Todos somos sujetos de derechos, ¿sí? Luego, decimos que son interdependientes porque la vigencia de uno implica necesariamente la realización de otros. Por ejemplo, en estos momentos nosotros estamos desarrollando, chicos, ejerciendo un derecho, la educación, pero para eso estamos accediendo a una modalidad virtual, ¿cierto? Entonces, el acceso a los servicios informáticos es también otro derecho, porque ustedes saben que hay personas que no disponen de estos recursos y estas tecnologías. Entonces, vemos cómo se ven privados de alguna manera, ¿no? Entonces, el ejercicio de uno comporta, exige la realización de otros. Yo para ir a mi centro de labores, para poder trabajar, debo ejercer también mi derecho a la libertad de tránsito, porque muchas veces no nos teletransportamos, ¿cierto? Luego, decimos que los derechos humanos son indivisibles, porque ninguno puede disfrutarse a costa del otro, no puede prescindirse de ninguno, es todo un sistema. Hay que tener en cuenta también que no se pueden, al separarse, pretender poner a unos por encima de otros. No se pueden jerarquizar. ¿Ya, chicos? Profe, pero a mí me han dicho que el derecho a la vida es más importante. No, 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 no es eso. Que es un derecho importante, claro que sí, pero más importante que otros, no. Es necesario, por supuesto que sí, pero eso no implica que los demás estén por detrás, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué me vale tener signos vitales si es que mi día a día es en condiciones indignas? O sea, tengo signos vitales, pero soy sometido a esclavitud, a trata de personas, a un trabajo, chicos, en condiciones precarias. El derecho a la vida, por si acaso, no solamente es el derecho a nacer, no, 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 es nuestro día a día y debe ser en condiciones dignas, ¿verdad? Luego, los derechos humanos son inalienables. Eso quiere decir que no puedo renunciar, no me puedo, chicos, enajenar. O sea, nosotros tenemos a los derechos humanos como parte de nuestra naturaleza, ¿cierto? Por eso no nos podemos desprender de los derechos humanos, no podemos deshumanizarnos. Ni el Estado más fuerte, ni la persona más poderosa pueden arrebatarnos nuestros derechos. ¿No, chicos?
Luego decimos que son imprescriptibles porque no se extinguen con el paso del tiempo, no tienen fecha de caducidad, no es un ciclo, no, no, no. Un derecho conquistado, consagrado, reconocido será permanente en el tiempo, ¿sí? Ojo, no se pueden reducir, no se pueden eliminar. Bien, luego, los derechos humanos son incondicionales. Esto quiere decir que no hay requisito previo para poder acceder o ejercer un derecho. Entonces, solo pueden ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos aquellos que son católicos. No, eso es condicionar. En la medida de lo posible, chicos, tiene que haber libertad, ¿cierto? Es otro derecho fundamental. Entonces, sin requerimientos previos, todos tenemos, merecemos ejercer nuestros derechos. Son inviolables porque no pueden ser violados o vulnerados. Profe, ¿cómo que no? Si hay arrestos arbitrarios, si hay extorsión, hay homicidios. Claro, o sea, materialmente se puede presentar esos hechos, pero en materia jurídica hay que reconocer que existe un sistema de administración de justicia y el que viola los derechos de la persona, de la sociedad, chicos, debe ser objeto de la justicia, ¿sí? Entonces, cuando decimos que los derechos son inviolables, nos referimos a que no puede haber impunidad, ¿ya, chicos? Lo que se hace, se castiga. Y son inherentes porque son propias de la naturaleza humana, ¿sí? Son intrínsecos. Y eso es parte de lo que mencionábamos dentro del enfoque naturalista, ¿no? Bueno, chicos, podemos agregar algunos derechos, algunas características más, por ejemplo, que son progresivos. Eso quiere decir que se han ido conquistando con el paso del tiempo. Ah, esa es una cuestión histórica, ¿no? Y entonces, el capítulo de los derechos humanos, chicos, en nuestra Constitución y en todas las legislaciones del mundo, no es algo cerrado, ¿sí? Se pueden ir conquistando más derechos con el pasar del tiempo. Y ya que hacemos referencia a lo temporal, vamos a recordar rápidamente lo que es la clasificación según generaciones, ¿sí? Porque haremos referencia a momentos históricos. Y esta es una, chicos, clasificación propuesta por Basak, ¿no? ¿Qué nos dice? Que hay tres generaciones que, por cierto, están perfectamente reconocidas, no legitimadas por las Naciones Unidas. Pero luego vamos a hablar también de una cuarta generación, que es informal, ¿sí, chicos? Pero cuya fuerza ha cobrado espacio, ¿no? O sea, fuerza ha ocupado, chicos, cada vez mayor aceptación, pues, dentro de lo que sería el goce y disfrute de los derechos humanos. A ver, vamos a ver. Primera generación. ¿Cuál es el contexto, la coyuntura? La Revolución Francesa. Sí, la independencia de las 13 colonias, que se da una década antes, aprox. Aquí, tanto la independencia de las 13 colonias como la Revolución Francesa son hitos políticos, ¿no? Estamos hablando de la emancipación de un pueblo que dice tener derecho a la revolución y a la búsqueda de la felicidad. Estamos hablando de los norteamericanos. Y luego, ¿no? De una población que reconoce que tiene la libertad de elegir y ser elegido. O sea, chau, antiguo régimen, ¿no? Entonces, estamos hablando, chicos, de hitos que surgen en sus momentos y espacios, pero que luego se van a ir expandiendo como influencia. De hecho, la independencia de las 13 colonias fue una influencia para la Revolución Francesa. Y como hablamos de hechos eminentemente políticos, entonces vamos a considerar a los derechos de primera generación, a los derechos políticos y civiles, que son ejercidos de manera individual. Ah, ya, entonces, Revolución Francesa, independencia de las 13 colonias, profe, primera generación, ¿no? Estamos hablando de derechos individuales, políticos y civiles. A la vida e integridad física, ese es un derecho civil. A la libertad de opinión, conciencia y religión, derecho civil. A la nacionalidad, civil. A elegir y ser elegido, político.
¿no? A la propiedad civil, a formar una organización política civil, a participar, chicos, en el gobierno. Esos son derechos políticos. Bien. Luego tenemos los derechos de segunda generación. ¿Cuál es el momento histórico, profesor? Segunda revolución industrial, ¿sí? Segunda mitad del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial. ¿Qué hay? Un desarrollo, pues, chicos, inconmensurable de la industria. Y eso trae profundos cambios sociales, por ejemplo, las migraciones. El campo ya no es el mismo, hay una crisis del feudalismo, ¿no? Y chicos, vamos a ver una masiva migración del campo a la ciudad, ¿sí? Y en la ciudad van a aparecer, pues, los suburbios, ¿no? Ojo, el crecimiento poblacional en las ciudades y por ello la búsqueda de un sustento, un trabajo, que ante una gran, chicos, oferta de mano de obra, entonces llega la precariedad, ¿no? Exacto. Entonces estamos hablando de lo que sería, chicos, el tema de la explotación laboral, ¿no? Es ahí donde muchas veces se hace referencia a la organización de los trabajadores. Claro, algunos se van ideologizando, ¿no? Aparece el marxismo, el anarquismo. Y chicos, lo primero, formar sindicatos. Y con sindicatos de manera organizada, entonces, realizar medidas de fuerza para seguir conquistando más reivindicación, ¿no? Reivindicar seguridad, horario laboral, salario justo, etcétera. Entonces son derechos económicos, sociales y culturales. Económicos, vemos al trabajo, al salario justo, ¿sí? Luego, sociales, a la seguridad social, a la educación y a la atención médica. Sí, hablamos de lo que sería la salud. Hay un hecho histórico también muy importante aquí, que es la Revolución Mexicana. En México, chicos, 1910 a 1917 se da pues un movimiento social muy importante. Ese movimiento de masas se logra gracias a concesiones que se ofrecen, se prometen, salud y educación. Ojo, como servicios garantizados por el Estado, y eso se logra o se consagra en la Constitución de Querétaro de 1917. Bien, profe, ¿y derechos culturales? Bueno, tenemos derecho a la identidad cultural, a la producción cultural. Nadie puede privar el ejercicio de mi manifestación cultural, música, danza, lo que fuera. ¿Ya, chicos? Luego viene los derechos de tercera generación. Contexto, ¿sí? Me parece que hay un documento en específico que es la Carta Magna en los derechos de primera generación, el de la propiedad privada. Ese era el documento. Ah, la Carta Magna del siglo XIII en Inglaterra. Sí, sí, también puede ser una referencia, pero eso va mucho más anterior, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, es una conquista, o sea, se toma como una referencia, pero no es algo tan trascendental porque no fue más allá de lo que resultaba ser Inglaterra, ¿no? En la Edad Media. Todavía se puede hablar de privilegios. Recuerden que un derecho es todo lo contrario a un privilegio. El privilegio es para un grupo. Estamos hablando de derechos humanos que son universales, que se van extendiendo en el tiempo y espacio, ¿no? Es una referencia, claro que sí, pero no se debería tomar, ¿no? Como un antecedente, o mejor dicho, un hito que marca claramente la primera generación, ¿sí? El derecho a la salud, chicos, hay que tener mucho cuidado con eso. Si yo me refiero a la salud como el hecho de estar sano, o sea, integridad física, psíquica y moral, eso sería de primera generación. Pero si yo me refiero al derecho a la salud como el acceso a la atención médica garantizada por el Estado para toda la población,
O sea, estamos hablando de un derecho colectivo, eso sería de segunda generación, ¿no? Y en general, así se habla pues del derecho a la salud, como una prestación que garantiza el Estado, ¿sí? Sería de segunda generación. Bien, y bueno, cuando hablamos del derecho de tercera generación, chicos, aquí viene lo que sería post Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de las Naciones Unidas y la descolonización del África y el Asia. Claro, todos sabemos que esa es una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial debido al debilitamiento de los imperios coloniales, ¿no? ¿Y por qué resaltamos eso de emancipación? Porque estamos hablando de pueblos oprimidos que buscan libertad. Y ahí aparece, por ejemplo, la famosa libre determinación de los pueblos. ¿Sí, chicos? Manifestado entonces en la emancipación, la descolonización. Pero también la creación de las Naciones Unidas se dio con un propósito, evitar que se suscite una tercera guerra mundial. ¿De acuerdo? Ojo, tener en cuenta que para ello crea y da a la luz instrumentos jurídicos, como por ejemplo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, también los pactos internacionales. Hay un pacto que consagra los derechos de primera generación, es decir, los civiles y políticos, y hay otro pacto internacional que consagra los derechos de segunda generación, los económicos, sociales y culturales. Bien, luego hay que destacar que los derechos de tercera generación son considerados como de solidaridad de los pueblos. Son colectivos globales. El derecho a la paz, que ya hemos mencionado, es la primera tarea de las Naciones Unidas, garantizarla. Luego, la libre determinación de los pueblos por la libertad, ¿no? Luego hablamos del medio ambiente sano para poder acceder a los recursos naturales. Algo si disfruta del patrimonio de la humanidad. Sabemos que existe un patrimonio mundial, ¿cierto? Un patrimonio de la humanidad. Machu Picchu no es solo de los peruanos, es de toda la humanidad. Señores, y esos, ¿no? Derecho al desarrollo y más. Y como señalamos, se habla pues de una manera informal también de derechos de cuarta generación, que son los informáticos. El contexto, ya con un nuevo orden mundial, chicos, con la globalización y el desarrollo acelerado de la tecnología, pues es necesario disponer de estos medios para poder ejercer algunos derechos. Vemos que son interdependientes. Es lo que mencionábamos, ¿no? Por ejemplo, en la pandemia, la modalidad virtual salvó el año escolar, ¿no? También los estudios universitarios, también el ejercicio del trabajo, ¿no? Vía remota. Claro, yo, por ejemplo, puedo buscar trabajo enviando mi currículum, mi CV, chicos, a distintas empresas por correo electrónico, ¿no? Por mí, una videoconferencia, me evalúan y entonces puedo acceder, ¿sí? Entonces, vemos como un derecho de segunda generación el trabajo se puede o demanda, se asiste de un derecho de cuarta generación, que es el acceso, pues, a las tecnologías de la información. ¿Ya, chicos? Bueno, vamos a ver los recursos, los derechos humanos dentro de lo que es nuestra legislación. Vean ustedes, la constitución política. Ojo, tenemos normas jurídicas, ¿sí? Y hay niveles. Tenemos un primer nivel que es el constitucional. Ahí está nuestra constitución política, pero también los tratados relativos a derechos humanos. Está la Convención Americana de Derechos Humanos, está la Convención de los Derechos del Niño y el Adolescente, está también la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que el Estado peruano le dio el carácter de texto legal, ¿sí? Entonces, todos esos instrumentos, ¿no? Esas convenciones, esos pactos, chicos, son parte de nuestro orden jurídico. Cuando hemos dicho que se vulneran los derechos humanos, hay que resarcir, hay que impartir justicia. Y los jueces tienen en cuenta todo este material, ¿no? Todos estos instrumentos que van a considerarse entonces jurisprudencia, ¿sí?
Entonces, ¿qué es la jurisprudencia? Pues es la base jurídica, el marco jurídico que se tiene en cuenta para legislar y administrar justicia. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué dice el artículo 1 de nuestra Constitución, chicos? A ver si alguien postula a derecho. Esto es lo más elemental, ¿no? Artículo 1. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Y en realidad esto es para todos, no solamente para los que postulan a derecho, ¿no? Hay que tener en cuenta, chicos, que aquí se desprenden los deberes del Estado. Proteger a la población de las amenazas contra su seguridad, velar por el bien común, ya que vemos de dignidad. Luego, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero vamos con el artículo 2, donde están los derechos fundamentales de la persona. Estos se desprenden de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Justamente, la universalidad. Ojo, hemos dicho que son universales porque todos, al ser humanos, tenemos derechos. Pero la pregunta es, ¿en todas las partes del mundo tenemos todos los mismos derechos? Allá, todos tenemos derechos, pero no exactamente los mismos, ¿sí? Por ejemplo, la participación política en el Perú no es igual a la participación política en China, en Cuba, en los Estados Unidos. Ya, es que cada pueblo tiene su realidad, pues, profe. Claro, esa es la autodeterminación, la libre determinación de los pueblos, ¿no? Derechos personalísimos. Tenemos derecho a la vida, a la identidad, a la integridad moral, psíquica y física, al libre desarrollo y bienestar. Este es el inciso 1 de nuestro artículo 2. ¿Le podemos agregar algo más? Sí, ¿qué cosa? Que el concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. A. Aborto penalizado. Solo se permite el terapéutico, que es aquel que se desarrolla cuando la vida de la madre corre peligro, ¿no? Es una determinación netamente médica. Luego, el derecho a la igualdad ante la ley. Todos somos iguales ante la ley. Nadie debe ser discriminado por razón de origen, raza, sexo, idioma y cualquier otra índole, ¿sí? Luego tenemos el derecho a la libertad. Bueno, veamos, derechos individuales, a elegir el lugar de residencia, a transitar por todo el territorio nacional, a poder salir del territorio nacional. Ya saben ustedes que si esto se ve vulnerado, habeas corpus, ¿no? Luego, el derecho a la libertad intelectual. Todos podemos acceder a la información. Ya saben que si me la restringen, información pública, habeas data. Tenemos derecho a la opinión, derecho a la expresión y difusión del pensamiento. Si estos derechos si se ven afectados, ya no sería un habeas data, sino un amparo, ¿no? Y luego tenemos derechos civiles en cuanto a la libertad, ¿no? En materia civil, a reunirnos pacíficamente sin armas, ¿no? A establecer o crear asociaciones, de muchas de ellas sin fines de lucro, a la inviolabilidad de domicilio. Chicos, luego vamos con lo que sería lo espiritual, el derecho, ¿no? La libertad de conciencia y profesar una religión, a poder ejercerlo públicamente, siempre y cuando no atente contra la moral pública. ¿Ya, chicos? Ojo, cada derecho tiene su restricción de ley, ¿sí? Por eso puedo repetir a qué se refiere con acción en amparo. La acción de amparo, chicos, es una garantía constitucional. Y es que no basta con conocer cuáles son nuestros derechos. También tenemos que conocer qué herramientas están a nuestra disposición para poder defenderlos. Y ahí están las garantías, ¿no? Si se atenta contra mi libertad individual, directa o indirectamente, habeas corpus. Si la información pública a la cual yo tengo derecho, chicos, de acceder, se me ve restringida, entonces, habeas data. Si mis datos personales se ven vulnerados, habeas data. Y luego, cualquier otro derecho fundamental que se vea amenazado o vulnerado, como el trabajo, la opinión, chicos, reunirse pacíficamente, etcétera,
Estamos hablando ahí de la acción de amparo. La acción de amparo es una garantía residual, subsidiaria. Protege todos aquellos derechos fundamentales que no logra cubrir un habeas corpus ni un habeas data. ¿Sí? Bueno, después hay que hablar de los derechos de seguridad personal. Mire, por ejemplo, hablando de habeas corpus, si todos estos se ven vulnerados, habeas corpus, ¿ah? A ser considerado inocente mientras no se haya declarado crucialmente su responsabilidad. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Nadie puede ser incomunicado sino en caso indispensable para el esclarecimiento de un delito. No hay prisión por deudas, salvo deuda alimentaria. Ah, eso sí, ¿no? Hay que, chicos, precisar. Ojo, pensión de alimentos, padres, hijos y cónyuge, por si las moscas. Bien, y vamos ahora terminando con esta partecita, chicos, para ya ir a nuestros ejercicios, con lo que sería los derechos humanos en el sistema internacional, porque hemos dicho que están consagrados en legislaciones nacionales, pero también hay una legislación internacional. Y hablamos de la Corte Internacional de Justicia. Ah, esto es nivel ONU, ¿sí? Nivel ONU. Las Naciones Unidas. Nosotros somos parte de las Naciones Unidas y por lo tanto estamos bajo el manto de la Corte Internacional de Justicia, que se creó con el propósito de garantizar la paz, es decir, un espacio para resolver controversias o disputas entre estados, ya chicos, entre estados, gracias al derecho internacional. A ver, la Corte Internacional de Justicia, o conocida también como Corte de la Haya, es el órgano judicial principal de las Naciones Unidas. Se encarga de decidir, conforme al derecho internacional, las disputas o controversias de orden jurídico entre estados. Ojo, cuando se ven comprometidas sus soberanías. Bien, también emite opiniones consultivas. Eso quiere decir que brinda, pues chicos, asesoría, ¿no? En derecho internacional a los estados, siempre que crean que sus intereses están comprometidos. Es creada por las Naciones Unidas, por la Carta de las Naciones particularmente. La Carta de las Naciones Unidas es el acta fundacional de la ONU, por si acaso. Esta institución tiene su sede en la ciudad de La Haya, Países Bajos. ¿Sí? ¿Qué rol cumple la Corte de La Haya o Corte Internacional de Justicia? Pues su objetivo principal es lograr el arreglo de las controversias, ¿ya chicos? Para garantizar la paz, toda vez que dos estados por confrontación de soberanías, chicos, pueden involucrarse en un conflicto armado. Y eso no quiere las Naciones Unidas, ¿verdad? Esta corte está integrada por 15 magistrados que son elegidos por el Consejo de Seguridad. Ojo, el Consejo de Seguridad está conformado por 5 miembros permanentes, ¿no? Que son las potencias que triunfaron en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, Francia, Inglaterra, tenemos también ahí a, bueno, Rusia, que es la remanente de la URSS, y luego se le guardó su sitio a la potencia de ahora, ¿no? China. Bueno, ninguna persona individual puede recurrir a la corte, solamente lo hacen los estados. ¿Por qué? Porque ahí resuelven controversias sobre su soberanía. Y ahora vamos a un nivel regional, ¿sí? Hablemos de la OEA. A nivel OEA se ha suscrito, chicos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿sí? Esta convención también se conoce con el nombre de Pacto de San José. Y de esta convención se desprende todo un sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Y como hablamos de sistema, hablamos pues de un conjunto de elementos, y son dos los importantes: la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. ¿Ya? Ojo, tienen tareas diferentes, pero se complementan. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano no judicial. ¿Ya, chicos? Su función principal es promover la observancia y la defensa de los derechos humanos. Ojo, concientiza, luego observa, vigila, fiscaliza, investiga. Yo les sugiero que, chicos, para que se les haga más fácil,
Imaginen que es como nuestro Ministerio Público, es como la Fiscalía, ¿sí? Está por ahí observando, fiscalizando que se cumplan, ¿no? Caso la Fiscalía en nuestro país, que se administre correctamente justicia. Ya, algo similar, que se respete la convención, eso está observando la comisión. Y de hecho difunde, promueve, ¿no? Esa es su tarea. Las personas o entidades pueden recurrir a la comisión, ¿sí? Su sede está en la ciudad de Washington, en los Estados Unidos. Es curioso. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no es parte de la Convención Americana, pero ahí está, ¿no? Curiosidad. Ahora, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana, como toda corte, está conformada por jueces. Y mi estimada Melissa, son los jueces los que imparten justicia. Por lo tanto, emiten sentencia. La Corte Interamericana sí es un órgano jurisdiccional, es autónomo y no tiene instancia superior, ¿sí? Su función principal es examinar y emitir sentencias sobre el caso presunto de violación de derechos humanos. Solo los estados parte y la comisión tienen derecho a someter un caso a la decisión de la Corte. El fallo de la Corte es definitivo, es inapelable. Ah, ya. Entonces, hace un instante les acabo de mencionar que podríamos asumir a la comisión como una especie de ministerio público, una fiscalía. Claro, entonces complementando el sistema, chicos, tendríamos que ver a la Corte Interamericana como nuestro poder judicial. ¿Sí? Tener en cuenta que nosotros no vamos directamente al Poder Judicial, ¿no? Nosotros cuando denunciamos algo, lo hacemos en una comisaría, ¿no? En alguna entidad que luego llega a Fiscalía. Y es el fiscal el que investiga, ¿cierto? Y si el fiscal, luego de investigar, considera que hay vulneración, ¿qué hace? Acusa, ¿cierto? Se inicia el juicio oral. Ah, entonces, es la fiscalía la que lleva nuestro caso ante el Poder Judicial. Eso ocurre aquí también, chicos, solo que en un ámbito internacional. Si nosotros hemos buscado justicia en nuestro Perú, porque consideramos que se han violado nuestros derechos, ojo, yo no voy al ámbito interamericano denunciando a mi vecino, a mi ex, ya chicos, o a alguna autoridad. No, yo voy denunciando al Estado peruano por arbitrario, por no hacer justicia, porque el Estado peruano se comprometió a defender y garantizar los derechos. Pero ¿qué pasa cuando el Estado no garantiza, sino todo lo contrario, vulnera los derechos? Ah, es ahí cuando debe ser llevado al sistema interamericano. Pero ya saben, primero hay que votar las instancias internas. Sí, buscar justicia aquí en nuestro poder judicial, denunciando incluso al mismo Estado. Y luego, si no encontramos justicia, podemos recurrir al sistema interamericano. ¿Ya, chicos? ¿A dónde vamos? A la comisión. Presentamos nuestra petición de caso. Ellos evalúan y si consideran que hay una violación a los derechos humanos, entonces son los de la comisión los que someten el caso ante la corte. ¿Sí? Los casos suelen llamarse con los apellidos de los afectados. ¿Ya, chicos? Listo. Vamos a cerrar esta parte y vamos entonces nuestro material, ¿ya? Podría explicar la acción popular y la constitucional. Mi estimada Jimena, creo que eso es otro tema, eso es garantías constitucionales propiamente y no me va a alcanzar el tiempo para los, este, las preguntas, pero de una manera sucinta, ¿sí? Así breve, breve. Son dos garantías constitucionales que se interponen contra normas, ¿ya? Ahora, las normas se jerarquizan. Si hablamos de una norma con rango de ley que contraviene la Constitución, ¿sí? Que contraviene la Constitución en fondo o forma, se interpone una acción de inconstitucionalidad. La acción de inconstitucionalidad
se interpone en el Tribunal Constitucional, ¿sí? Es la única institución como máximo intérprete de la Constitución que tiene la autoridad de decir si una norma atenta contra la Constitución. ¿Ya, chicos? Son los garantes de la primacía de la Constitución. Mientras que la acción popular es una garantía que se interpone contra normas, pero de menor jerarquía, ¿sí? Contra reglamentos, decretos, resoluciones, es decir, normas de carácter administrativo o infralegal. Estas normas no se adecúan a la ley y por lógica tampoco a la Constitución. Entonces, si nosotros queremos derogarlas, podemos acudir al Poder Judicial, que es el único que puede decidir una acción popular. ¿Ya, chicos? Esa es la diferencia entre acción popular y acción de inconstitucionalidad, ¿no? De una manera breve que se podría mencionar. Primero es la comisión, posterior a la corte. Eh, Ojo, nosotros, ciudadanos, no tenemos contacto con la corte. Nosotros solo vamos a la comisión. Es ahí donde presentamos nuestro caso. Y es la comisión la que luego se encargará, si es que lo amerita, de someter nuestro caso ante la corte. ¿Ya, chicos? Así funciona. ¿Sí? Ya, ahora sí, vamos con nuestro material. A ver, ¿me confirman si ya se puede, chicos, observar? Bien, vamos. Pregunta número 1. A ver si ahora andamos una más, una más. Ya, listo. 1. ¿Qué nos dice? Se señala que los derechos humanos son universales. Esta última característica nos indica que, si son universales, chicos, nadie puede renunciar a ellas. B, no se pueden delegar a otras personas estas facultades. C, los seres humanos, sin excepción, tienen el goce de los mismos. D, solo las personas mayores de edad tienen el goce de los mismos. O E, solo las personas de la tercera edad tienen el goce de los mismos. ¿Qué marcarían ustedes, chicos? A ver, ¿qué marcarían? La C, ¿no? Todos, sin excepción, somos sujetos de derecho, ¿ya? Ojo, irrenunciables son inalienables, la B hace referencia a que son intransferibles, la D hace referencia a nada, ¿no? Porque sí, nos está diciendo que solamente para un grupo, todo lo que es contrario a la universalidad. Vamos con la 2. Los derechos humanos son inherentes, progresivos e inalienables. Esto último significa, chicos, inalienables quiere decir que no se puede renunciar, no se pueden enajenar, o sea, no se pueden despojar. Por lo tanto, ¿no pierden vigencia en el tiempo? No, eso sería imprescriptible. ¿No puede despojársele a las personas? Ah, ya, esta sería la clave, ¿no? ¿Qué dice la C? ¿Tienen vigencia solo hasta la mayoría de edad? Eso quiere decir que que prescriben, requieren estar plasmados en una ley. Bueno, pero eso no tiene que ver con la característica en sí, ¿no? Un derecho depende de otro. Eso podría decir que son interdependientes. Vamos con la 3. En nuestro país, los derechos constitucionales se pueden clasificar en individuales, sociales y políticos. A los primeros también se les denomina derechos. Ah, ya, chicos, los derechos constitucionales se pueden clasificar en individuales, sociales y políticos. Los primeros también se les denomina económicos, civiles, de los pueblos tecnológicos o fundamentales. Chicos, ¿cuál sería? Muy bien, fundamentales. Vamos ahora con la 4. Los derechos económicos, sociales y culturales se denominan, esos son de ejercicio colectivo. ¿Serán de primera generación entonces? No, chicos, son lo que sería de segunda generación. Hubo una pregunta, me parece. Sí, ¿qué es incondicional?
Los derechos incondicionales, perdón, decimos que los derechos humanos son incondicionales porque para poder ejercerlos no tiene que haber una exigencia previa. O sea, las merecemos per se, porque sí. ¿Ya, chicos? Nada de requerimientos o exigencias previas para poder disfrutar de nuestros derechos. ¿Ya? Luego, 5. Los derechos de primera generación también son conocidos como derechos, los de primera, los individuales, chicos. ¿Cuáles serían? ¿Sociales y económicos? No, profe, esos son de segunda. ¿De solidaridad internacional? No, esas son las de tercera. ¿Fundamentales? Puede ser, ¿no? ¿Desarrollo social? No, ya está. Cerrado. 5, casa. 6. En la nueva Agenda Mundial 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible celebrado el año 2015, las mujeres están involucradas en cada uno de los 17 ODS, ya que suelen ser las personas más afectadas por la pobreza, el cambio climático, la seguridad alimentaria, la falta de atención sanitaria y las crisis económicas mundiales. Promover la igualdad y la autonomía de la mujer desde un enfoque en los derechos humanos tiene una relación directa entonces con la reducción y eliminación de la... Chicos, que la mujer no se vea postergada. ¿Eso qué quiere decir entonces? Que está siendo discriminada, ¿cierto? Claro, entonces hay que reducir y eliminar la discriminación, porque todos somos iguales ante la ley. No debe haber, ¿no?, discriminación por motivo de raza, sexo y demás. 7. En Turquía, desde mediados del 2015, se viene desarrollando un conflicto entre el grupo armado Partido de los Trabajadores del Kurdistán y las fuerzas de seguridad, donde ya han fallecido más de 2.000 personas y se han realizado torturas, secuestros, entre otras violaciones a los derechos humanos. El alto comisionado de la ONU ya ha denunciado que no se ha detenido ni procesado a nadie por estos crímenes. O sea, chicos, están quedando impunes. ¿Dónde queda eso de que los derechos humanos son inviolables, no? En relación con el siguiente texto, podemos afirmar que, a ver, ¿el Estado garantiza los derechos humanos de los ciudadanos turcos? No, pues, ya se hubiese administrado justicia. ¿Qué dice la B? Se ha transgredido la inviolabilidad y la inalienabilidad de los derechos humanos. ¿Puede ser, chicos? Parece que sí, ¿no? A ver, ¿qué dice la C? ¿Qué dice la C? ¿Se pueden enajenar los derechos humanos en pro del orden político? Jamás. No se pueden despojar. Profe, yo he escuchado que en un estado de emergencia se suspenden los de... Chicos, se suspenden. Eso es temporal. Es un ratito. Pero enajenar es despojar por completo. No, eso no es posible. D. Los derechos de primera generación pueden vulnerarse en situación de conflicto. ¿Qué cosa? Nada, jamás, ¿no? Jamás. Ni en conflicto ni en ningún contexto. E. Los derechos colectivos se priorizan. No, recordemos que son indivisibles, que no se pueden jerarquizar. Clave, cerrado entonces. Burrito, ¿sí? Burrito. 8. El trabajo no siempre fue reconocido como un derecho humano y su ejercicio fue siempre bastante limitado. La elección del libre trabajo, el acceso a condiciones satisfactorias del mismo, la protección contra el desempleo, la remuneración digna, entre otros, son derechos, a ver chicos, de primera generación, de segunda, de tercera o de cuarta. Profe, son colectivos. Usted dijo la revolución, la segunda revolución industrial. Ya, son de segunda generación y corresponden al ámbito de los derechos colectivos. Entonces, burrito, ¿sí? Clave, burrito. 9. Un grupo de personas pertenecientes a la iglesia adventista quiere edificar un templo en un caserío de Cajamarca. Ya, está bien. Sin embargo, el alcalde de dicha localidad se niega a otorgarles la licencia de construcción. Ante este hecho, dichos ciudadanos interponen una acción de amparo que les da la razón. Genial.
¿Contra qué derechos atenta el alcalde con su actitud? A ver, chicos, ¿qué derecho se vulneró al restringir, ¿no? Al querer impedir que se reúnan y ejerzan su religión, su confesión? Libertad de creación intelectual, Nel. B. Identidad étnica y cultural, nothing. C. Reunión pacífica sin armas, Nola. D. Libertad de conciencia y religión. Muy bien, chicos. Libertad de conciencia y religión. La libertad de conciencia tiene que ver con la creencia. Chicos, creencia. Claro. Libertad de pensamiento y de conciencia. Tiene una estrecha relación. Recuerden que son interdependientes. ¿Ya? No, 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 no. No es habeas corpus, mi estimado. Recordar que habeas corpus es libertad individual. Bien. Si usted me dice que por expresar mis ideas, mi pensamiento, yo puedo ser objeto de persecución, desaparición, ahí sí sería, ahí sí sería un habeas corpus. Pero el derecho fundamental al que estaríamos haciendo referencia es al de mantener en reserva nuestras convicciones religiosas, filosóficas, políticas, etcétera. ¿Ya, chicos? Ojo con eso. Yo tengo toda la libertad de ejercer mi libertad de conciencia, ¿no? De mi pensamiento, mi opinión. Recuerden una cosita, es mi libertad. Si yo quiero, lo grito, lo expongo, lo manifiesto. Si yo quiero, guardo reserva. ¿Cuándo se interpone un amparo? Cuando yo quiero ejercerlo, yo quiero gritarlo, yo quiero manifestarlo y me impiden, me censuran, me silencian. Amparo. Muy diferente al hecho de querer quedarme callado y obligarme a hablar. ¿Para qué? Para perseguirme, para detenerme, para desaparecer. ¿Por qué voy a confesar algo que yo no quiero? No sé si me deja entender, chicos. ¿Ya? Entonces, ya sabemos que todo esto de las convicciones y demás es un ejercicio de libertad. Si yo quiero manifestarlo, ejercerlo, y no me dejan, me impiden, amparo. Pero si yo quiero quedarme en silencio, mantener en reserva, y me obligan, y eso pone en riesgo mi libertad inmediata, mi libertad individual, ahí sí sería un habeas corpus. ¿Ya? Ahí sí. Siempre hay que evaluar el contexto. ¿Ya? Vamos con la 10. Con ocasión de las próximas elecciones ediles y a fin de salvaguardar el orden interno y la seguridad ciudadana de dichos comicios, el Consejo Distrital de San Juan del Urigancho ha aprobado una ordenanza municipal que, sopesando que dicha comuna ostenta el tercer lugar en Lima de incidencia delincuencial, dispone que en el perímetro de los locales de votación del distrito se practique a los que van a sufragar un riguroso test de alcoholemia a cargo del serenazgo local. De dar positivo, se les detiene de inmediato. La ordenanza se ajusta a los preceptos constitucionales. Como que no, ¿verdad? Sí, la ordenanza es compatible con la Constitución al asegurar el derecho de sufragio. B, no, debe ser previamente convalidada por el Jurado Nacional de Elecciones. C, no, es nulo y punible todo acto que limite el ejercicio. Muy bien, que limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos. Me preguntaban por ahí, profe, los derechos humanos son incondicionales, ¿por qué? Por esto. Profe, usted me está diciendo que yo puedo ir a votar con un poquito de alcohol en la sangre, aunque no lo crean, chicos, sí, sí puedo. No me pueden prohibir. Yo sé que éticamente, chicos,
no es lo más adecuado, ¿verdad? Profe, hay una ley seca. La ley seca lo que prohíbe es la venta, no el consumo. Si yo en mi casa tengo bebidas alcohólicas, yo puedo tomar un día antes de las elecciones. Eso no es vulnerar ninguna norma. Ahora, eso sí, cuando yo voy al local de votación y si por el estado de ebriedad o algo yo altero el orden, ahí sí es otra cosa. Esa es otra situación. Detenido me puedo ir, ¿sí? Tener en cuenta eso. Ya, chicos, son incondicionales. Entonces, la clave sería casita. Obviamente, chicos, no es recomendable, ¿no? Lo que acabamos de comentar, pero en materia de derechos humanos, ya saben ustedes, no se pueden restringir. ¿Ya? 11. Como consecuencia de las graves denuncias de corrupción a nivel de los más altos cargos políticos del Estado, un conjunto de organizaciones políticas y de importantes asociaciones de la sociedad civil propone que se consulte vía referéndum la aprobación de una ley que autoriza a los jueces ordenar, en estos casos, prisión preventiva contra los investigados por tiempo indefinido. ¿Qué señala la Constitución al respecto? Sí, pueden ser sometidas a referéndum materias en las que esté en peligro la seguridad nacional. B, sí, procede el referéndum al tratarse de asuntos que comprometen el bienestar y la moral pública. C, estos temas no pueden ser sometidos a referéndum si no cuentan con la autorización del Congreso de la República. O D, no pueden ser sometidos a referéndum la supresión o disminución de los derechos fundamentales. Así es, ¿no? Esa sería nuestra respuesta. Los chicos tampoco se pueden llevar a referéndum materia tributario presupuestal y tratados vigentes. Vamos con la 12. Dos abogadas que hasta hace poco se desempeñaban como procuradoras en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos son cesadas en sus cargos de manera arbitraria e irregular. Ante tal situación y por haber laborado para el Estado peruano, deciden recurrir ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. ¿Están capacitadas para hacerlo? A La Haya, no pues, no, porque a la Corte de La Haya solamente acuden estados, ¿cierto? A ver, ¿cuáles dicen que no? C, no, solo los funcionarios en ejercicio de su cargo pueden hacerlo. No, personas, individuos, ciudadanos, no. E, no, puesto que solo los estados pueden ser parte de la Corte. Así es, ¿ya? Porque recuerden que aquí, en la Corte de La Haya, lo que se trata es soberanía de los estados, ¿ya? Enano, 13 la ampliación del contrato de una empresa minera con el Estado, una obra aledaña a la zona de actividad agropecuaria, ha generado una serie de conflictos sociales, ya dice bastante eso, ¿no? Por problemas de contaminación. Muchos pobladores tienen fuertes dolores de cabeza por presencia de plomo y mercurio en la sangre. Además, sus ganados mueren por ingesta de agua y pastos naturales contaminados. Nuevamente, en relación al caso, determina la generación de los derechos que están siendo vulnerados por dicha actividad extractiva. Yo podría ver hasta las tres, pero las que sí están siendo directamente involucradas, chicos, ojo, estamos hablando del trabajo, ¿no? La salud, la atención médica y el medio ambiente sano, o sea, son de segunda y tercera generación. Clave, burrito, ¿sí? 14. La segunda generación de derechos humanos tuvo como objetivo fundamental el reconocimiento de la jornada laboral de las 8 horas, el acceso a la educación, entre otros beneficios para la población. El reconocimiento se dio en el contexto, chicos, segunda generación, donde está revolución industrial, ahí está, burrito, pero hay que especificar que es la segunda revolución industrial. 15. Los Estados americanos, en el marco de la Organización de Estados Americanos, adoptaron una serie de instrumentos internacionales que se han convertido en la base de un sistema regional de promoción y protección de los derechos humanos, conocido como el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Dicho sistema reconoce y define los derechos consagrados en esos instrumentos y establece obligaciones tendientes a su promoción y protección. ¿Cuál de las siguientes entidades o tratados
no forma parte del sistema interamericano de derechos humanos. Allá, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sí, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya la Comisión Interamericana, por supuesto que sí, la Alianza Bolivariana para los Pueblos, ¿y qué dice la E? Corte Internacional de Justicia de los Países Interamericanos. Eso no existe. Ya, chicos, así que sería E enano. La Corte Internacional de Justicia, ese es el de la Haya, de las Naciones Unidas, ¿no? 16. Recuerden que la única corte a nivel OEA es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿ya? 16. Durante la Revolución Mexicana se proclamaron diversos derechos humanos que buscaban proteger la salud y las relaciones laborales a través de un documento que se denominó Pacto de San José. Esta es la famosísima Constitución de Querétaro de 1917, ¿sí? Consagra salud y educación, ¿no? Entre otras prestaciones bajo responsabilidad del Estado. 17. Tomando en cuenta o como referencia la evolución histórica de los derechos humanos, establezca el orden cronológico correcto. Al disfrute del tiempo libre, a la inviolabilidad de domicilio, ya, vamos a ubicar primero al old school, ¿no? Al de primera generación. ¿Cuál sería, chicos? La inviolabilidad de domicilio, ¿cierto? Esto uno. ¿Por qué? Es de primera generación. Luego, ya esta, ¿no? Tiempo libre. Después, ya esta, la coexistencia pacífica, la paz, ¿no? Tercera generación. Y el espectro radioeléctrico sería de cuarta generación. ¿Cuál sería nuestra clave entonces? 2, 1, 4, 2, 1, 4. Casita, casita. 18. En una clase, un docente manifiesta que los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna por motivo de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen, nacionalidad, etcétera. La vigencia de un derecho comporta la vigencia de los demás. Del texto se infiere que estos derechos son entonces, ¿cuál sería la vigencia de un derecho comporta la vigencia de otros? Son indivisibles, ya. No, acá dice divisibles, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál sería la clave, chicos? Burrito, burrito. 19. El índice de delincuencia en su modalidad de sicariato se ha incrementado en nuestro país. Por este motivo, parte de la población pide que se restablezca la pena de muerte. Eso no se puede, ¿verdad? Si el Estado peruano lo hiciera, se estaría vulnerando los derechos denominados, bueno, son los de primera generación, ¿no? Enano. Y 20, chicos, creo que el tiempo ha vencido, sería la última. La Carta Democrática Interamericana es un instrumento de la Organización de los Estados Americanos que refuerza la defensa activa de la democracia representativa. Dentro de ese marco, identifica los enunciados correctos relacionados con este documento internacional. Se aplica como solución a una crisis económica que vive un determinado país de la región. No, 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 no. La Carta Democrática Interamericana, por cierto, chicos, conceptualiza lo que es un régimen democrático y crea mecanismos para defender los regímenes legítimos, es decir, democráticamente elegidos de la Organización de los Estados Americanos. Así que la uno no tiene nada que ver. Dos, ante un Estado la OEA asume una función transitoria de gobierno. No, no, no puede intervenir en el gobierno. ¿Sí? Tres, permite que los estados busquen respaldo de otros países para restablecer la democracia y su sistema constitucional. Eso sí, ¿no? Apoyo a la democracia. Cuatro, se adopta la democracia como un derecho. Claro que sí, con mecanismos preventivos para evitar que se... Por supuesto. Tres y cuatro. Bueno, chicos, les paso los documentos luego lo comparto, sí, y ya se los alcanza. Muy buenas noches, cuídense, yo me despido, hasta pronto. Muy buenas noches, chicos. Gracias a ustedes.